Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Yo sabía que había cruzado un límite, pero nunca imaginé que el infierno no solo era un castigo futuro, sino un lugar que podía abrirse aquí mismo, bajo mis pies, en medio del silencio de una iglesia. Todo comenzó en una tarde de confesiones, donde los pecados que escuchaba eran los de siempre, hasta que escuché el suyo. No fue su voz lo que me perturbó, fue lo que despertó en mí. Un fuego. Una duda. Un deseo. Mi nombre es Salvador Arce. Fui sacerdote durante 24 años. Hoy, no puedo entrar a una iglesia sin que las paredes tiemblen. Era el 14 de octubre del 2009 cuando ella llegó por primera vez a la parroquia de San Nicolás, un templo viejo enclavado en las montañas del interior de Colombia, a poco más de 2 horas de Medellín. En ese entonces, el pueblo de Guanteros era un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Las calles eran de tierra, el aire olía a café recién tostado, y las campanas de la iglesia sonaban cada día a las 6 en punto, como una promesa de que Dios seguía ahí, vigilando. Yo vivía en la casa cural, una construcción colonial, con paredes gruesas de adobe y ventanas de madera que crujían con el viento. Mis días eran monótonos pero llenos de paz. Mis misas de las 6 de la tarde eran lo único que rompía el silencio. Hasta que llegó Mariana. La noté apenas cruzó el umbral del templo. No por su belleza, aunque era hermosa, con una melena negra como la tinta y unos ojos que no sabían esconder el dolor. Lo que me llamó la atención fue que se sentó en la última banca, de espaldas al altar, y no dejó de mirar la imagen del Cristo crucificado como si esperara que le respondiera. Se quedó ahí, inmóvil, durante casi 2 horas. No rezó. No lloró. Solo miraba. Al día siguiente, volvió. Y al otro también. Yo, por supuesto, no hablé con ella. En ese momento me parecía simplemente una nueva devota, tal vez una mujer con algún problema, buscando consuelo. Pero la 4ª noche se acercó al confesionario. Fue entonces cuando todo cambió. «Padre, he pecado», dijo con una voz apenas audible. «Hija, todos hemos pecado. Dios te escucha». «No. Usted no entiende. Yo he hecho cosas que no tienen perdón. Cosas que me persiguen en sueños. Cosas que hacen que los espejos sangren cuando me miro. No supe qué decir. Pensé que exageraba. Que era una forma poética de expresar su angustia. Pero esa noche, empecé a soñar con ella. Durante las siguientes semanas, Mariana acudió cada noche. A veces hablábamos en el confesionario. Otras veces simplemente se sentaba en las bancas del fondo, a observar. Pero cada día, algo dentro de mí se fue quebrando. Comencé a pensar en ella fuera del templo. A recordar el aroma de su cabello cuando se inclinaba a orar. A imaginar su voz antes de dormir. Cometí el primer pecado cuando recé por ella, con deseo. Una noche, al terminar la misa, se me acercó. No al confesionario. A mí. Directamente. «Padre, ¿puedo hablar con usted, en privado?» «Claro, hija, la casa cural está abierta». Entró sin miedo. Como si ya hubiese estado allí. Se sentó frente a mí y bajó la mirada. «Necesito contarle algo que nunca le he dicho a nadie. No vine aquí por casualidad». «¿A qué te refieres?» «Yo conocí a su hermano, padre. A Darío. El mundo se detuvo. Nadie sabía de Darío. Nadie. Ni siquiera en este pueblo. Él murió hace más de 20 años. No murió. No como usted cree,
Fue sacrificado. Me levanté bruscamente. Pensé que era una broma enferma, pero su rostro no mostraba burla, solo tristeza. Él y yo estuvimos juntos en algo que nunca debió ocurrir. Algo que despertamos. Algo que duerme bajo tierra y que todavía reclama sangre. A partir de esa noche, todo fue descenso. Velas que se encendían solas en la capilla lateral. Sombras que cruzaban los vitrales cuando no había nadie más. La figura del Cristo que, en una madrugada, apareció cubierta de ceniza. Yo intentaba orar, pero la voz de Mariana se había vuelto más poderosa que la de Dios. Comencé a cometer errores. Llegaba tarde a misa. Olvidaba los nombres de los feligreses. Me descubrí varias veces frente al espejo de la sacristía, viéndome con asco, con deseo, con miedo. Una madrugada, me despertó un golpe en la puerta. Era Mariana, empapada por la lluvia, con la mirada desorbitada. «Padre, él se está despertando». «¿Quién?» «El que duerme bajo la iglesia». Su hermano lo llamó. Yo solo lo ayudé. Pero ahora quiere algo más. Y lo ha elegido a usted. Esa noche fue la primera vez que la besé. Y también la primera vez que lloré mientras rezaba. Mariana tenía una marca en la espalda. Un símbolo que nunca había visto, pero que me quemaba con solo mirarlo. Comenzó a hablar en sueños, en lenguas antiguas. Recitaba nombres que hacían temblar las paredes. Una noche, me desperté con las manos ensangrentadas y con la Biblia hecha trizas a mis pies. «Te están reclamando, Salvador», me dijo. «Tú eres el puente. El que renunció a su fe por amor. El traidor. El hijo pródigo que no volverá a casa». Pensé en huir. Empaqué mis cosas. Salí de la casa cural. Caminé sin rumbo. Pero cada vez que miraba una cruz, los brazos de Cristo parecían doblarse, como si intentara bajarse para impedirme seguir. Volví. Y encontré la iglesia vacía. Desierta. Silenciosa. Hasta que llegué al altar. Mariana estaba de pie frente al sagrario, vestida de negro. En su mano, sostenía un cáliz que no pertenecía a la iglesia. «Ha llegado el momento», me dijo. «Si bebes, serás libre. Pero también serás parte de ellos. Y si no lo hago, despertarán igual. Pero entonces no te reconocerán. Y no tendrás donde esconderte». Miré el cáliz. Era de piedra. Antiguo. Y olía a hierro. No recuerdo haberlo tomado. Solo sé que cerré los ojos y escuché voces que salían del suelo. Las voces venían del suelo, de las piedras bajo el altar, de los muros. Eran susurros en un idioma que no pertenecía a este mundo, pero que mi mente comprendía de forma instintiva. Pedían sangre, pedían entrega, pedían mi nombre. Abrí los ojos y Mariana ya no estaba. El cáliz seguía en mis manos, tibio aún, pero el templo estaba vacío. Las bancas cubiertas de polvo, los vitrales resquebrajados. Era como si el tiempo hubiera corrido siglos mientras yo dormía de pie. Sentí un temblor bajo mis pies. No era un terremoto. Era respiración. Algo allí abajo se movía. Corrí a la sacristía. Quería arrancarme la sotana, quemarla, romperla, pero no pude. Estaba pegada a mi piel, como si se hubiera fundido con mi carne. El espejo me devolvió una imagen distorsionada, mis ojos eran más oscuros, las venas del cuello sobresalían como raíces, y mi rostro tenía la expresión de un hombre que ha sido testigo del abismo y ha decidido quedarse en él. Los días siguientes se borran en mi mente. Solo tengo fragmentos. Un niño que vino a pedir bendición para su madre enferma y al que no pude mirar sin llorar. Una anciana que notó algo raro en mí y que no volvió jamás a misa.
el sonido de campanas que nadie tocaba. Y 2 sueños. Soñaba con Mariana, desnuda en un círculo de fuego, con el cuerpo cubierto de símbolos antiguos. Me llamaba con una voz dulce y cruel. Decía que el fin se acercaba, que pronto los cimientos de la fe caerían, que yo sería el primer ladrillo roto. Fue entonces cuando decidí volver a buscar el acta de defunción de mi hermano Darío. Fui al archivo parroquial, un cuarto húmedo y sombrío lleno de papeles amarillos. Busqué su nombre. Nada. Revisé cada hoja, cada tomo. Nada. Era como si jamás hubiera existido. Ni su ordenación, ni su entierro. Solo una foto vieja, con los bordes chamuscados, donde aparecía junto a un grupo de seminaristas y Mariana. Pero eso era imposible. La foto era de 1984. Y Mariana no había envejecido ni un solo día. Esa noche la enfrenté. ¿Qué eres?, le grité cuando apareció en la iglesia, como cada noche, vestida de negro. ¿No lo sabes ya?, respondió con tristeza. Soy el precio. Soy la tentación. Fui enviada para ti, para que decidas. ¿Decidir qué? Si seguirás fingiendo que sirves a un Dios sordo, o si abrirás la puerta al que escucha de verdad. Me habló entonces de un antiguo culto. Uno que se practicaba siglos antes de que el catolicismo llegara a América. Me habló de un ser enterrado bajo el tento, sepultado por monjes españoles que creyeron que así lo silenciarían. Un Dios antiguo. No de amor, sino de verdad. De hambre. Un Dios que no exige fe, sino entrega. Y me dijo que mi hermano Darío había sido el primero en abrir esa puerta. Que su sacrificio fue incompleto. Que ella debía buscar al siguiente, a mí. Por eso fui al confesionario, me dijo. No para pedir perdón, sino para tentar tu alma. Y tú, Salvador, tú ya elegiste. El momento en que pensaste en mí, ya abriste el sello. El suelo volvió a temblar. La imagen del Cristo crucificado cayó al suelo, y al romperse, salió humo negro de la grieta. Las bancas se estremecieron. El sagrario se abrió solo. Y de su interior emergió un susurro grave, inhumano. Corrí. No sé cómo llegué al campanario. Desde lo alto del pueblo, pude ver que las luces de las casas se apagaban una a una. El ganado mugía sin control. Los perros aullaban. Y en medio de la plaza, una figura. Mariana, pero con los brazos extendidos, como si dirigiera una orquesta invisible. El viento formaba remolinos a su alrededor. Y la tierra comenzó a resquebrajarse. Pensé en huir. En irme para siempre. Pero algo me sujetaba. Una fuerza en mi pecho. El pecado. El deseo. La culpa. Esa madrugada, no dormí. En su lugar, escribí una carta. Una confesión. Este mismo relato. Lo escribí mientras afuera la tormenta cubría el cielo. Mientras escuchaba pasos alrededor de la casa cural, sin que nadie tocara la puerta. Mientras el suelo seguía palpitando, como si respirara. Al amanecer, bajé al sótano del templo. Un lugar que jamás había abierto. Lo sellaron siglos atrás, pero encontré la llave en un hueco detrás del altar, donde también hallé un pequeño relicario con una cruz rota. El sótano estaba cubierto de polvo, pero también de símbolos grabados en las piedras. Lenguas extrañas. Figuras de hombres con cuernos. De serpientes aladas. Y al fondo, una losa negra. El aire era espeso. Caliente. Podía oír el eco de voces detrás de la piedra. Solo tú puedes abrirlo, dijo Mariana, que apareció a mi lado sin que yo la oyera llegar. ¿Qué pasará si lo hago? El mundo cambiará. El velo se caerá. Ya no habrá más fe ciega. Solo verdad. ¿Y si no lo hago?
Ellos lo harán por ti, pero sufrirás más. Te arrancarán el alma pedazo a pedazo. Tu castigo será mayor por haber dudado. Tomé la cruz sota. Me acerqué a la losa. En su centro había una hendidura, como si esperara una llave o un sacrificio. La crucé con la cruz y algo crujió. No la piedra, sino el aire mismo, como si el mundo se partiera en dos. La grieta se abrió con un gemido profundo, un lamento milenario que vibró en mis huesos. Una ráfaga caliente salió de las entrañas del sótano, y con ella, un olor imposible de describir. No era muerte ni podredumbre, sino algo más antiguo, más sucio, como si la eternidad misma se hubiese corrompido. La piedra se partió en dos. Y tras ella, no encontré un túnel, ni una caverna, sino oscuridad viva. Una negrura que se movía, como si respirara. Escuché pasos, pero no eran de hombre ni bestia. Eran arrastrados. Garras secas sobre roca. Y luego, una voz. No hablaba en un idioma que yo reconociera, pero mi alma sí. Era un llamado. Y yo respondí. No sé cuánto tiempo estuve allí abajo. Minutos, horas, días. Perdí la noción del tiempo. Solo recuerdo figuras que se movían en los márgenes de mi vista. Recuerdo ojos. Muchos ojos. Algunos pequeños como cabezas de alfiler. Otros del tamaño de platos. Y entre ellos, Mariana, desnuda, flotando en medio de aquella oscuridad. Su rostro sereno, su piel ahora cubierta de inscripciones que ardían con una luz hoja. Ya está hecho, me susurró. Lo despertaste. Y ahora, tu alma es de él. Entonces entendí. No se trataba de amor. Nunca lo fue. Fue hambre. Una sed que Mariana había llevado por generaciones a diferentes pueblos, diferentes iglesias, buscando al siguiente que pudiera abrir la puerta. Mi hermano Darío no falló por debilidad. Falló porque amó demasiado a Dios. Yo, en cambio, dudé. Y en la duda se abre el camino. Cuando desperté, estaba sobre el altar. Mi sotana rasgada. Mi piel marcada. No con sangre, sino con fuego. Inscripciones que no puedo borrar. Que aún arden cuando rezo. El pueblo cambió. En apariencia, todo siguió igual. La misa se celebra. La gente viene. Pero algo en sus ojos ha muerto. Nadie mira al cielo. Nadie se persigna. Nadie recuerda lo que ocurrió aquella noche, salvo yo. Y Mariana, claro. Ella sigue viniendo. Sentada en la misma banca. Con su vestido negro y sonrisa suave. Nadie más la ve. Pero yo sí. Y cuando me acerco a darle la paz, su mano está helada como en mármol. Las noches son peores. Escucho el canto. Viene del sótano, aunque lo sellé con concreto. Lo sellé con sal y aceite bendito. Pero la canción se cuela por las rendijas, como una nana que arrulla a los condenados. Me habla de un nuevo despertar. Me habla de pueblos que pronto caerán. Y de mí, como su heraldo. Intenté confesarme. Viajé kilómetros. Fui a una catedral donde nadie me conociera. Al otro lado del país. Me arrodillé y conté todo. El otro sacerdote no habló. Solo escuchó. Y al final, se rió. ¿No abriste tú también, no es cierto? Me dijo. Lo mismo me pasó en Santa Clara. Pensé que solo eran delirios. Pero ahora lo veo en tus ojos. Salí huyendo. Comprendí que no había lugar a donde ir. Que la corrupción se extiende como hiedra negra. Que otros también han sido marcados. Que la iglesia está herida desde dentro. Que no todos los que predican la palabra sirven al mismo Dios. He escrito este relato como advertencia. Lo he escondido en varias parroquias.
Lo he dejado detrás de imágenes y en Biblias viejas. Sé que la mayoría jamás lo leerá. Y los pocos que lo hagan, pensarán que es una historia más. Pero si llegaste hasta aquí, si sientes frío en las manos, si crees que alguien te observa desde tu altar, corre. No mires atrás. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, te enamores de la mujer del vestido negro. Porque no es una mujer. Es el principio del fin. Y yo, Salvador Ortega, el último sacerdote de San Vicente, soy testigo del pecado que desató su regreso. El día que dudé de Dios, abrí la puerta al hambre eterna. Y ahora, cada vez que predico, no sé si las palabras que salen de mi boca son mías, o si Él ya habla a través de mí. No lo sabré. Hasta que todo arda,